A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, Hora de salud en Radio Marca. Os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy es martes y los martes sabes que toca consulta. Así que os voy a dejar desde el principio para que podáis ir llamando el teléfono que tenemos preparado para que podáis reservar turno y entrar en directo hoy con Dani Porro, osteópata, director del centro Atrio 3. Lesiones, molestias, te han dado ya un diagnóstico pero te ha quedado alguna duda que quieras solventar. Estás en un proceso de recuperación, quieres prevenir lesiones, quieres recuperar bien. Bueno, pues esta es tu consulta. Dani es tu hombre. Así que desde este mismo momento puedes llamar ya para reservar turno en el 91 443 6501. Tranquilo, te lo voy a repetir durante todo el programa. Pero bueno, te lo repito ahora para que quede claro y puedas reservar desde el principio y así te aseguras el poder entrar. 91 443 6501. A eso de las 3:30 abrimos la consulta de osteopatía con Dani Porro. Antes vamos a estar con Inés Lipperheide, nuestra doctora de cabecera, médico intensivista, donde vamos a hablar de ictus, vamos a hablar de daño cerebral. Esta es su semana y precisamente tenemos muchas cosas que contar por cifras y por desinformación. Así que muy atentos también a lo que nos tenga que contar Inés. Y aprovecho también para recordaros ese mensaje que os estamos lanzando todas las semanas en el programa, la importancia de cuidar nuestra salud bucodental, que no nos la tomamos muy en serio, que siempre esperamos a tener algún problema para ir al dentista, que muchas veces retrasamos tratamientos, aunque a veces no lo retrasemos porque decimos yo me quiero quitar y no estoy a gusto con mi parte estética y quiero mejorarla. Estupendo. Pero hay veces que si no nos importa mucho la parte estética lo retrasamos y es muy necesario también por salud tener o acudir a distintos tratamientos que necesitamos para conseguir una salud bucodental y una salud en general. Ya sabéis que nuestros colaboradores son Cliardent, con más de 70 clínicas en toda España. Ellos lo tienen muy, muy claro y tú lo notas desde que entras por la puerta de sus clínicas. Lo importante es el paciente. Informan muy bien y desde el principio con total transparencia sobre los procedimientos. Se dedican y mucho a la hora de hacer un seguimiento post-tratamiento, una cualificación de todos los profesionales y usan la tecnología más avanzada. Todos estos aspectos que os estoy diciendo hacen que Cliardent estén a la vanguardia de la salud bucodental. Así que os invito también al programa del jueves, que vamos a estar con ellos, con su director médico, con Ismael Cerezo, y vamos a hablar de implantes. No nos vamos a quedar con dudas, ninguna. Todas se las vamos a preguntar a Ismael Cerezo. Lo importante es que tú lo tengas claro, que acudas a tu clínica más cercana de Cliardent y que te tomes muy en serio tu salud bucodental. Vamos a empezar ya. A esta hora los contenidos del programa. Saludamos rápidamente a Inés Lipperheide. Comenzamos, Cuídate. Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Quería instalarme una alarma en mi piso. ¿Por algún motivo en especial? Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura. Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the
the other side, like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours too, until I can wait for you. I'll wait for you. Bueno, pues vamos a comenzar los contenidos de hoy martes. Lo hacemos con nuestra doctora de cabecera, la doctora Inés Liperheide, médico intensivista en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid y además especialista también en la piel. Y la vais a encontrar en la clínica Martín del Hierro Amsalem. Ya sabéis que también está en redes sociales y además de una manera muy activa. Ahí también podéis seguirla, ver todos sus vídeos, sus recomendaciones y además poneros en contacto con ella. @Inés Liper, con 2 P's. Inés Liper. Como siempre decimos, no podía tener un apellido fácil. Entre Martín Jaqueta e Inés Liperheide yo diría que son los colaboradores con apellidos más complicados de escribir, pero luego una vez lo tienes claro, ya es muy fácil. Inés Liperheide, doctora, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos hoy directamente al grano porque vamos al calendario de la salud, Inés. Calendario de la salud que está bastante relacionado esta semana, porque el 26 de octubre se celebraba el Día del Daño Cerebral Adquirido y precisamente el miércoles es el Día Mundial del Ictus, que tiene mucho que ver. Así que me parecía muy interesante centrarnos en este tema y conocer un poquito más, porque como siempre ocurre cuando vamos a las cifras, nos damos cuenta de la incidencia, nos damos cuenta de la importancia y sobre todo nos damos cuenta en muchos casos de lo que podemos hacer para intentar evitar determinadas enfermedades, pero también para tomar conciencia, ¿no? Sensibilizar a la sociedad, ¿no? Sobre el impacto que tienen determinadas enfermedades, como en este caso es el daño cerebral adquirido. ¿Lo he dicho bien? Eso es. Perfecto. Y vamos a hablar precisamente de este tema, porque claro, dices, daño cerebral adquirido. ¿Qué es esto del daño cerebral adquirido? Claro, pues mira, si vemos que el domingo pasado la gente que es deportista, que como todos bien nos escuchan, tuvimos la carrera frente a... para recaudar fondos para el ictus, ¿no? Entonces, ¿el ictus tiene que ver con esto? Pues sí, es que daño cerebral adquirido es aquel que nosotros nacemos con un cerebro normal y que por alguna patología que nos suceda a lo largo de la vida acabemos con un daño cerebral. No estamos hablando de los daños cerebrales, ¿no?, que se adquieren desde el nacimiento, sino los adquiridos a lo largo de la vida. Entonces, un 78% de estos pacientes son por ictus, ¿no?, o por accidentes cerebrovasculares, que sabéis que eso engloba tanto el ictus isquémico que tenemos más en la cabeza, ¿no?, el infarto cerebral, por falta de riego, o también incluye la hemorragia, que también es un ictus, no es un accidente cerebrovascular, pero es hemorrágico. Entonces, el 78% son estas patologías, pero también tras un traumatismo craneoencefálico se tiene un daño cerebral adquirido, una falta de oxígeno en el cerebro, por ejemplo, una parada cardíaca, por lo que sea un infarto de miocardio, se hace una parada, se reanima y en tiempo que ese cerebro ha estado sin recibir oxígeno también puede producir un daño, ¿no? O incluso tumores o infecciones, meningitis, meningoencefalitis, que acaban resultando con un daño cerebral. Pues este conjunto de pacientes son los que llamamos daño cerebral adquirido. Y entonces, pues desde hace 30 años, pues hay un movimiento asociativo en España, pues que lo que busca es unas defensas de los derechos, ¿no?, una mejoría de la calidad de vida de estos enfermos y visibilizar este daño cerebral adquirido en España de tantos pacientes que hay, ¿no? Estamos hablando, pues eso, está calculado que en torno a 420.000 personas viven en España con un daño cerebral adquirido. Wow. Eso es una barbaridad, ¿no? Muchísimo. Y dices, ¿por qué tantos? Es que hay muchas patologías que antes la gente se moría. Y ahora, pues los avances médicos y los cuidados hacen que esos pacientes no se mueran, pero existe mucho daño cerebral, ¿no? Las campañas de tráfico, o sea, lo tenemos como muy presente. Antes la gente, pues bueno, desde que está el cinturón, el casco de la moto, ¿no? Antes la gente se caía en moto sin casco y obviamente fallecía, ¿no? Ahora un accidente de tráfico, pues que se hacen pues aparte del casco y de las medidas de seguridad, como puede ser, bueno, luego el cinturón en el coche, la velocidad y demás, hace que los traumatismos sean de determinada manera y lo que antes eran pacientes que fallecían, ahora son pacientes que quedan con un daño cerebral.
Y entonces, a nivel médico también es algo que nos hace reflexionar, porque existen pacientes con mucho daño cerebral que salen adelante, pero ¿en qué condiciones, no? Claro. Dices, claro, antes era una persona fallecida y hay familias que dicen, lo quiero a toda costa, pero es que los cuidados son tremendos a lo largo de una vida entera de esta persona. Entonces, esta mejoría en la sanidad, esta mejoría en el caso de pues pacientes con ictus masivos, antes también fallecían, pero es que ahora existe el código de ictus en Madrid, en el que en muy poco tiempo se hace una intervención sobre la arteria propia del cerebro y se abre y se recanaliza, ¿no? Y un paciente que tiene un ictus de repente se cura, y estamos hablando que en la Comunidad de Madrid a lo mejor en 2-3 horas eso puede suceder. Yo hablo de los tiempos de la Comunidad de Madrid porque son los que conozco, sí. ¿Vale? Que no es que en otras comunidades, ¿no? Pero entonces estamos hablando que estos pacientes antes fallecían, ahora se quedan con un daño cerebral y requieren una serie de cuidados. En un primer momento, normalmente este tipo de daño cerebral está relacionado con llegar al hospital y una unidad de cuidados intensivos. Por eso nosotros tenemos muchísimo paciente neurocrítico. ¿Por qué? Porque tenemos neurocirujano de guardia, porque hay neurointervencionismo. Entonces hace que seamos hospital de referencia de muchos pacientes. Entonces, bueno, pues tenemos muchos pacientes neurocríticos, que se llaman en el caso de la UCI. Los pacientes neurocríticos, en el momento que se estabilizan, que no necesitan soporte por parte de la UCI, van a pasar a una planta de hospitalización con otros cuidados, ¿no? Estamos hablando de hospital de agudos. Luego posiblemente pase a otro hospital de cuidados crónicos, ¿no? Y luego a unidades de rehabilitación y luego, pues hombre, si Dios quiere, a casa. Pero todo esto, primero, requiere pues una coordinación multidisciplinar, desde intensivistas, o sea, médicos, neurólogos, ¿no? Médicos de rehabilitación, fisios, logopedas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, psiquiatras, trabajo social, ¿no? Entonces, tanto en el momento inicial como el seguimiento de estos pacientes. Entonces, pues es importante dar visibilidad a estos pacientes porque es una vida muy larga que necesita muchos recursos y aparte del componente de ayuda que vamos a hacer nosotros, dar herramientas a esas familias para esos cuidados. Entonces, bueno, por ejemplo, existe la Federación Española del Daño Cerebral, la FEDACE, que hace una guía específica para familias, claro, porque nosotros tenemos los conocimientos de los cuidados, pero claro, luego ponte que a lo mejor el paciente llega a casa, acabamos dentro del día, pero el resto del día hay que cuidarlo, ¿no? Y entonces, pues un déficit motor, pues tienes que empezar con ayudas para el manejo diario, para el aseo, para la comida, ¿no? Déficits sensitivos, pues pérdida de la vista, por ejemplo, o cognitivos, el lenguaje. No sabe entenderte, se expresa bien, hay que aprender a entender a esos pacientes, ¿no? Alteraciones de la memoria o de la conducta, de repente, pues si tienes afectación, por ejemplo, frontal, pues desinhibición, ¿no? Y cómo manejar a estos pacientes. Entonces, tiene que ser visible este tipo de pacientes porque ya no es la persona que tiene 90 años y tiene un ictus y está en una residencia. Estamos hablando de pacientes desde muy jóvenes hasta muy mayores. Entonces, sí que es verdad que el 65% de estos pacientes son pacientes mayores de 65 años. Pero estamos hablando que el resto son gente joven. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, pues hay que visibilizar pues esta necesidad de centros de ayuda para la rehabilitación tanto ambulatoria como de hospitales de día, comunidades de neurorehabilitación. Mira, ayer justo vino Rodri, que es un paciente nuestro de la UCI, 23 años, guardia real, con una vida plena de un chico de 23 años, 24 años, ¿no? Imagínate, la flor de la vida. Total, 23 años, muy joven. Claro, que no piensas que lo tiene todo por delante. Y fue en mayo del año pasado, si no recuerdo mal, tuvo una hemorragia cerebral espontánea. Acabó en la UCI, cirugía inmediata. Nosotros incluso descomprimimos el cráneo para que el cerebro se inflame y que estos pacientes no fallezcan. Ha hecho 4 cirugías. Y entonces estamos hablando de un chico con toda la vida por delante y también es verdad que con toda la capacidad de mejora, ¿no? Y entonces Rodri vino a verme ayer y estábamos hablando pues, de risas, ¿no? Pero vamos, que estuvo en coma, nunca me han inducido, 4 cirugías, tuvo que volver a aprender a andar, tuvo que volver a aprender a hablar.
Tuvo que volver a aprender a mover las manos, aún así todavía le queda un pequeño déficit en la mano derecha, pero ya es muy sutil. Y esto es perseverancia, rehabilitación, ¿no? Y es un chico que desde el principio sabíamos que él dijo, lo voy a conseguir y es que lo está consiguiendo. Pero claro, es que estamos hablando de que se necesitan recursos. Si nosotros cogemos datos fíjate, de la FEDACE, estamos hablando de que centros de día, por ejemplo, en España hay 23 centros de día para atención de determinadas plazas, ¿no? O sea, en total, entre centros de día, especialistas de terapia ocupacional, de pisos tutelados y residencias, hay 92 recursos y tenemos 4.300 plazas. Estamos hablando de que es que solamente un tercio es de acceso público. El resto, 3 veces más, son de privada y de concertada. Él os lo contará muy bien, porque él, hasta que solicita la ayuda del gobierno, pues para tener una plaza pública, pasaron meses que él tuvo que pagar unas cantidades tremendas para hacer rehabilitación motora de la mano, rehabilitación de logopeda, rehabilitación, o sea, todo. Claro que, lo que tú has dicho, ampliaremos porque hemos lanzado una invitación a Rodri, que estará con nosotros la próxima semana, y contigo, Inés, y nos contará un poco ese caso real. Ya no es hablar de la información que intentamos dar a los oyentes, si nos pueda contar su caso, quizá para hacerlo más visible, más cercano, más humano, claro, y para que entendamos cómo es la vida después de estas personas, porque ya no solo es el trabajo, el esfuerzo, ¿no?, la rehabilitación, ese trabajo multidisciplinar, sino luego muchas veces lo costoso que es llegar a poder rehabilitarse. Claro, hay que conseguir que estos pacientes introducirlos de nuevo en su vida habitual, ¿no? Que sea una vida adaptada, sin duda, pero poder darles la capacidad de poder introducirse en lo que tenían antes, ¿no? Y luego, pues eso, valoración de incapacidades y demás. O sea, es un largo recorrido de pacientes que parece que te da un ictus y ya está, ¿no? Es o que tienes un traumatismo craneoencefálico y ya está. Entonces, bueno, yo tengo la verdad que tengo suerte, porque sí que es verdad que nos vienen a ver muchos pacientes al hospital, incluso pues me he encontrado con familiares de pacientes y cómo están, ¿no? Entonces te das cuenta que son procesos largos y que necesitan mucho apoyo, tanto las familias como los pacientes y como nosotros como profesionales, como para poder darles una atención debida a largo plazo, ¿vale? Que los requerimientos no son los mismos de manera aguda en el hospital, en la UCI, por lo que nosotros hacemos. En el hospital tenemos los recursos que tenemos, los hospitales de crónicos y los centros. Y entonces, pues la verdad es que eso le hemos invitado a Rodri para que pongáis, ¿no?, el nombre a una situación como esta, con una capacidad de recuperación brutal. Entonces, no solo son historias trágicas, porque sí que es verdad que ese tipo de enfermedades con un daño cerebral posterior pues son tristes, pero que existe también una motivación extra como Rodri, que es un chico ejemplar, ¿no?, de cómo está recuperando su día a día, y me parece una historia preciosa, la verdad. Pues la conoceremos la próxima semana de primera mano, conoceremos la historia de Rodri y nos daremos cuenta, pues repetimos, de cómo cambia, ¿no?, la vida de las personas, pero efectivamente con esa visión positiva también de una enfermedad donde hace años no te podrías imaginar una rehabilitación así. Con un trabajo de todos se puede conseguir, pero también las dificultades, ¿no?, a las que te enfrentas y a las necesidades que tienen tanto los pacientes como sus familias. Claro, hablamos, hoy nos hemos centrado, hemos dicho daño cerebral adquirido, nos centramos más en el ictus, ¿no?, que es un poco el que más incidencia tiene, justamente en una semana donde es el Día Mundial del Ictus. Claro, decimos, vale, siempre se lanza el mensaje también que los ictus tienen una parte de prevención, ¿no? Hay casos y casos. Entiendo que los que dan a edad más avanzada se pueden prevenir también, porque tiene que ver con unos hábitos de vida saludables. En casos como el de Rodri, por ejemplo, que no quiero destripar mucho, la entrevista de la próxima semana, que también lo hablaremos con él y nos centraremos en su caso, pero tan joven, con lo que decías, el trabajo que tenía, que a priori, su salud la tenía más o menos controlada, que puedan ocurrir cosas así. En ese caso, los factores de riesgo, no sé si son evitables o no evitables en este caso. Hay unos datos que nos llegaban, precisamente, como digo, porque mañana se celebra el Día Mundial del Ictus, desde la Sociedad Española de Neurología, que alertaba que más de 1,5 millones de europeos van a sufrir un ictus este año. O sea, es tremendo, es brutal. Claro, dependiendo de las causas, repetimos, se pueden bajar cifras porque tiene que ver con unos hábitos de vida saludables, pero otros no.
Eso es, o sea, igual que hablamos de los factores de riesgo cardiovascular para el infarto, en realidad la obstrucción de una arteria coronaria es igual que la obstrucción de una arteria cerebral, ¿no? Y el tema de las hemorragias, pues el control de la tensión arterial. Entonces, hay unos factores que nos van a ayudar a prevenir, obviamente hay unos factores que no podemos controlar, y luego son patologías también tiempo dependientes. Me refiero que la capacidad de reacción también del sistema sanitario que tenemos para esas patologías también va a marcar el pronóstico. Obviamente un paciente que no puede hacer nada y que le ocurre esto, si está físicamente en una situación, pues como le ocurrió a Martín, ¿no? La recuperación que tuvo Martín, que todos sabéis que pasó por mi UCI, por eso conocí a Martín, ¿no? Cuando te ocurre algo de este estilo, tu situación basal, y no has podido remediarlo a pesar de hacer deporte, una buena dieta, ¿no? Descanso y demás, intentar modificar esos factores de riesgo, pero te ocurre, la recuperación va a ir ligada a tu situación basal. Nosotros haremos, son patologías, eso, tiempo dependiente, se hará el intervencionismo, se hará la cirugía lo más rápido posible, que eso es lo que está en nuestras manos, pero en manos del paciente está, aparte del control de los factores de riesgo, en la situación en la que llegue a este tipo de patología. Que es importante cuál sea tu estado previo, es decir, si no eres sedentario, si te alimentas bien, si llevas una vida un poco de hábitos saludables. O sea, cómo te enfrentes a la enfermedad no tiene nada que ver, y ese tiempo de recuperación, por mucho que se trabaje, va a ser mucho más efectivo si llegas bien. La perseverancia, o sea, y la forma física de Martín, tanto como de Rodri, o sea, hizo que sean X días de intubación, pero una recuperación posterior muchísimo mejor. Y eso que se pierde masa muscular a una velocidad tremenda, ¿no? Porque eso sí, ganarla se tarda más, pero perderlo tumbado en una cama de una UCI se pierde rapidísimo. Entonces, es importantísimo en qué basal llegamos de situación física para luego una recuperación. Y aparte estas personas, todo el mundo que escucha además el programa, que lo que hace pues es pues cuidarse, hacer ejercicio, es que igual que tienes, ¿no?, esa perseverancia antes, tienes esa perseverancia después, eso no se te cambia. Entonces dices, estoy hecho una mierda, tengo que recuperarme de alguna manera, ¿no? Y esos hábitos de vida saludable te van a llevar a recuperarte más rápidamente. Tú imagínate que una persona sedentaria que no se mueve nada, le da un ictus, sale de la UCI, y ahora dile que tiene que, para rehabilitarse, hacer no sé cuántas horas de cinta, no sé cuántas horas de ejercicio, no sé cuánto. Te va a decir, mira, no lo hacía antes, ahora que estoy fastidiado y ingresado en un hospital, dime tú. Pero a un paciente que hace ejercicio de manera regular, que está en una forma física aceptable, a pesar de que pierda masa muscular, le pones en rehabilitación en la sala de rehabilitación del hospital, vamos, con el chándal, y ahí están todos, y una y otra y otra. Yo recuerdo, tanto Rodri como Martín, le veías en plan, no, pues deberías empezar a mover ahí, y una vez y otra vez, y le veías y digo, tiene que estar agotado, porque además después de procesos tan graves como estos se cansan enseguida en la UCI. Pero te das cuenta que la persona que tiene hábito de hacer ejercicio, tras una patología de estas, el hábito le favorece, porque aparte va a hacer una recuperación mucho mejor y más temprana. Fíjate, para que veáis por qué somos tan pesados con este tema, con cómo trabajar nuestro cuerpo, cómo cuidarnos, ya no solo en la prevención de enfermedades, sino cuando aparecen, pues afrontarlas de otra manera. Y muchas veces estamos hablando incluso de una recuperación más acelerada, incluso de una recuperación. Hay casos donde es más complicado recuperar cuando las condiciones con las que llegas, en este caso, por ejemplo, a un ictus, son mucho peores. A mí me preocupan muchos de los datos que hemos ido recibiendo, pues, por ejemplo, desde la Sociedad Española de Neurología. Vuelvo a la nota de prensa que nos lanzaban a los medios de salud. Frente a un ictus, que el 50% de la población española sepa reconocer los síntomas del ictus, solo el 50%. O sea, me parece muy, muy poco, porque es una información sencilla, y con tanta información que tengamos que solo hayamos sido capaz de retener tan poca información, ¿no?, como para saber reconocerlo, porque es crucial los primeros minutos, las primeras horas frente a una situación así. Y luego, respecto a factores de riesgo que puedan prevenir o incluso que nos puedan ayudar a afrontar mejor una enfermedad, tampoco tenemos mucha información. Hay muchos factores de riesgo, pero, por ejemplo, la hipertensión, que tengo entendido que es uno de los principales factores de riesgo, entre que no controlamos la hipertensión, esa famosa enfermedad silenciosa, y luego que hay otras situaciones en nuestra vida que puede agravar esa hipertensión, no sé, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo,
me sorprende mucho que no veamos la importancia que tiene y lo peligroso que es llevar determinado tipo de vida para evitar este tipo de situaciones. Es decir, por ejemplo, nos decían, una persona hipertensa que además fuma, el riesgo de ictus se multiplica por 6. No es que tengas más posibilidades, es que se multiplica por 6. Si eres diabetes, por 30. O sea, es que es mucho. ¿Tú lo tienes asumido como que tienes más riesgo de infarto? ¿A que sí? De corazón. Sí. O sea, sí. Claro. Pero eso es un problema nuestro de comunicación. Porque efectivamente, o sea, es una obstrucción de una arteria. Con lo cual, te puede dar un infarto o te puede destruir una arteria, coronaria o te puede destruir una arteria cerebral. Claro. Entonces, es un problema de información de que tenemos que ser súper pesados los médicos y en programas como este insistir, porque es eso, cuando dices, no, me controlo la tensión, pues la enfermedad silenciosa que dices tú, efectivamente, a lo mejor solo tienes hipertensión, pero como tengas una crisis hipertensiva, a lo mejor te da una hemorragia cerebral, que de hecho hay un tipo de hemorragia cerebral que es claramente relacionada con la hipertensión, un tipo muy concreto, con una forma muy concreta, y sabemos que son por crisis hipertensivas. Y da en gente joven. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos, no la pastilla, es que qué pereza, es que se me ha olvidado, es que tal, es que estoy estresado. No, si es que todos vamos estresados, pero que hay que medirse la tensión de vez en cuando. Pues lo que hablábamos de botiquín, pues tener un tensiómetro en casa, pues tomarte la tensión de vez en cuando, ¿no? O sea, tener un mínimo de cuidados que podemos hacer en casa, que son gestos muy fáciles y que tienen, o sea, que son grandes previsores de enfermedades. Gestos fáciles que marcan la diferencia, o sea, que pueden marcar la diferencia y muchas veces entre lo fatal, ¿no? Que es lo que precisamente intentamos evitar. Claro, porque dices, vale, pues yo soy joven, ¿por qué voy a tener la tensión mal? No me la miro, pero yo fumo, o llevo una vida más sedentaria, o no sé, distintas situaciones en nuestra vida que a lo mejor no reparamos, no le damos tanta importancia porque una persona que a priori esté bien, no haga mucho deporte, fume, y no se controle la tensión y no sepa, no te digo que tengas que tomártela en una persona joven si no tiene problemas a priori 3 veces al día, pero de vez en cuando sí saber por dónde van las cosas, por dónde van los tiros, no tener un poquito de información sería conveniente, porque ya, por ejemplo, por lo que he dicho, si mezclamos el fumar con una hipertensión, es que somos carne de cañón. Sí, o sea, y son gestos fáciles, o sea que, pues eso, lo que has dicho de los números, hay un alto número o sea, este riesgo llega a un alto número de pacientes con ictus. No todos los ictus tienen la misma trascendencia, que también, o sea, los números absolutos engloban desde accidentes isquémicos transitorios, pues lo que dices, ¿por qué el 50% no ha identificado que eso era un ictus? Porque a lo mejor de repente no, pues es que ocurren en el despertar, en el casi despertar, o no es una alteración en el habla, no, le pasó 1 hora y nunca más. Entonces, hay accidentes isquémicos transitorios que ocurren en determinado tiempo, desaparecen, pero te están avisando, ¿vale? Y luego hay ictus establecidos donde hay el stop en una arteria y entonces ese es el que tratamos. Pero se engloban dentro, pues, o sea, mucha patología para que no parezca que dicen, no, es que el 50% no han sido identificados. Es que hay muchas clínicas que no tienes por qué pensar que es un ictus y aparte la duración no es la misma. Obviamente, si alguien deja de mover el brazo, la pierna, se cae al suelo, deja de hablar y mira hacia un lado, todo el mundo va a identificar que eso es un ictus. Otra cosa es eso, una alteración de la memoria así como transitoria, o no reconocía a su padre, a su madre y se ha dejado pasar y resulta que luego es un ictus. Entonces, bueno, son datos absolutos que habría que desglosar entre los que son clínica sutil y clínicas evidentes. Yo creo que la clínica evidente del ictus, la gente ya ha aprendido si tú haces la boca, yo creo que todo el mundo sabe que eso es un ictus, ¿no? Entonces habría que desglosar un poco ese 50% de los no reconocidos. Madre mía, está claro que seguimos teniendo mucho trabajo por delante, tenemos que seguir machacando, ¿no? con este tipo de información para seguir, bueno, pues concienciando a la sociedad de lo importante que es, que muchas veces decimos, ¿y por qué a mí me va a pasar? Bueno, yo llevo una vida normal, a priori he tenido muchos problemas, la salud no me ha dado muchos sustos, sí, pero es que de la noche a la mañana, porque esto es literal, de la noche a la mañana, te puedes llevar ese susto, ¿no? Y muchas veces, pues fíjate, como tendremos el caso de la próxima semana, Rodri, 23 años, y a priori él pensaría, ¿y por qué me va a pasar a mí, no? Si llevo una vida absolutamente normal, incluso podría llegar a decir en muchos casos sana, ¿no? Pues puede ocurrir, pues no compremos más papeletas para ello, que precisamente es lo que estamos haciendo. La sociedad no para de comprar papeletas para que nos termine tocando ese fatídico premio, ¿no? En modo de enfermedad.
En fin, yo creo que más o menos, como siempre digo, claro lo importante que es hacer llegar este mensaje, asimilado, y deseando, Inés, verte la próxima semana y escuchar la historia de Rodri, que seguro que es el más indicado para que cale ese mensaje. Estupendo, Villanela, pues muchas gracias. Y gracias a todos por estar ahí. La próxima semana invitamos a todo el mundo que no se pierdan el programa, porque de verdad yo creo que es la mejor manera de hacer llegar este tipo de mensajes. Nosotros nos esmeramos mucho, lo intentamos y llegan, gracias a Dios, pero siempre un paciente que lo cuente en primera persona, cómo lo vive, cómo lo ha vivido y qué se puede hacer. Yo creo que ese mensaje siempre cala un poquito más y nosotros vamos a poner siempre las herramientas suficientes para que eso se termine cumpliendo. Así que, Inés, te esperamos aquí, os esperamos aquí, a Rodri y a ti, el próximo martes. ¿Te parece? Estupendo, encantada. Un abrazo muy fuerte, Inés. Un abrazo grande, un beso a todos. Un abrazo, hasta el martes. Bueno, pues ya sabéis lo importante que es conocer esos factores de riesgo, luego también conocer, por ejemplo, como nos decían, los síntomas del ictus, ¿no? Lo importante que es actuar en los primeros minutos, primeras horas, bueno, pues conocer los síntomas para poder llegar a tiempo, del ictus en general, esos factores de riesgo que pueden llegar a ser evitables. En fin, toda esta información la seguiremos dando la próxima semana. Ahora abrimos la consulta con nuestro osteópata Dani Porro, que ya está aquí con nosotros. Llama ya para poder entrar en directo. 91 443 6501. 91 443 6501. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Los domingos saben mejor cuando los aliñas bien. Ivette Agudo y el chef Sergio Fernández te esperan en Aliñados, el nuevo programa gastronómico de Radio Marca. Recetas, trucos, historias y mucha pasión por la cocina. Aliñados, todos los domingos a las 9 de la mañana. Solo en Radio Marca y también en formato podcast. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Aquí no hay bar ni excusas ni tiempos muertos. Solo dos locos del balón, Adrián Benedicto y Marcos Bernat. De 11 a 1:30 dan vueltas al fútbol, al humor y a todo lo que se cruce. El Futbolín, el nuevo programa de Radio Marca. Hemos venido a jugar. No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual. Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar? En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. Cuídate. Yanela Clavo. Bueno, pues vamos a arrancar ya la consulta. Os vuelvo a recordar el teléfono 91 443 6501, 91 443 6501. Aprovecho que se está colocando ya en el estudio Dani Porro, hoy no ha sido tan puntual, para recordaros el programa de este jueves. Todos los jueves ya sabéis que tenemos nuestra sección con Laboratorios Gel, Salud y Bienestar, donde bueno, pues hablamos de cómo cuidarnos por dentro, por fuera, con información, siempre digo, muy útil, cercana y siempre basada en la ciencia y en la experiencia. Cada semana vamos descubriendo
un nuevo producto de Laboratorios Gel. Hemos hablado de Traumel Gel, Traumel Spray, Cistel, y ahora estamos conociendo la nueva línea de productos Essentialis Madurez Activa. Estas semanas estamos, como digo, hablando de esta línea que, como sabéis, tiene 3 productos más. Es una gama desarrollada por Laboratorios Gel que busca pues acompañarnos en esa fase en la que queremos seguir disfrutando, aprendiendo, manteniéndonos activos. Complementos alimenticios con fórmulas naturales diseñadas pues para potenciar la memoria, proteger frente al envejecimiento y aumentar la energía diaria. Con Laboratorios Gel, nuestra sección de los jueves. Ahora sí, se ríe Julián, se ríe Dani. ¿Qué ha pasado? Porque ha llegado tarde. Se está quedando helado, pero escucha, levántate un momento, Dani. Di hola. Muy buenas tardes. Ahora levántate. Esto va a hacer Narnia. Escucha, sube un poquito, pero a ver, ¿en cuántos grados está? 22. Venga, sube un gradito. No me lo creo. ¿Sube un gradito? ¿Tú estás bien? Yo sí. A mí es verdad que me gusta un poco los estudios más fresquitos. Nada, perfecto. No, sube un gradito. Sí, que yo voy a hacer un rato, no pasa nada. Me levanto yo si quieres. No, ya no. Mientras tanto, bueno, hijo, ¿por qué no? No viene David, que David está en manga corta. David es de los míos. Ah, vale. Pues David es de estudio frío. Narnia hecho. De hecho, es prácticamente, diría, el único con el que puedo compartir estudio. Veo a Vicente Ortega y con Vicente no. Vicente es caluroso, o sea, necesita calor en el estudio. Yo no. Camiseta mojada. Necesito frío, me gusta el fresquito, pero ojo que está a 22 grados, que tampoco... No, es las recomendaciones de la OMS, ¿no? La sensación térmica es verdad que puede ser ahora mismo de unos 15 grados. La sensación térmica. Sí. ¿No? Sí. Hace frío también, hace frío en la calle, que hace frío, vamos. Estás fatal. Y mira, Juli, sí, va con sudadera, está abrigado, ¿eh? Pero tú tampoco eres de calor de 24 a 25. A 22, ¿ves? Vale. Julián también es de los nuestros. Bueno, pues nada, me estoy haciendo mayor, ¿qué le vamos a hacer? No le veo yo a Julián con 25 grados ni de broma, vamos, nos asamos. Tenemos compañeros que, madre mía, a veces vas a tu parte, Julián Pereira, nuestro técnico, Iñaki 26, ¿ves? Iñaki Serrano. Eso tampoco es bueno, ¿eh? A veces entras y empiezas a sudar y dices, mira, no, esto no... Trabajar con esa temperatura tampoco, y más estando parados. Claro. No es. Y en verano lo mismo, que la gente pone el aire acondicionado e inmediatamente, hombre, no están haciendo como están en mi centro, que están haciendo ejercicio y necesitan que esté la temperatura a 24 grados, pues no pasa nada por estar a 26, ¿eh? No pasa nada tampoco. La gente sigue haciendo ejercicio, ¿eh? Haciendo ejercicio, ¿no es mucho? Bueno, yo he entrenado a 35 o 36 grados. Yo en verano entreno a esa temperatura y estoy bien, ¿eh? Verano, todo lo que esté por encima de eso es otra historia ya, ¿eh? Eso es Bikram Yoga, eso Bikram Yoga, sí, o sea, sí. Ya es no, hay hidratación y, bueno, problemas musculares, etcétera. Es que, claro, tiene que haber una temperatura ideal para el entrenamiento. Sí. ¿O depende del entrenamiento esa temperatura? Depende del entrenamiento también. Pero luego también te tienes que adaptar, porque depende de lo que luego vayas a hacer. Si vas a competir, yo cuando tengo que entrenar, pues tengo que decir, a ver, si yo entreno por la mañana a esta temperatura, pero luego me tengo que ir por la noche a correr una carrera, como la San Silvestre, por ejemplo, que dentro de poco ya la tenemos, pues tengo que acostumbrarme al horario de 6, 7, siendo optimista, en mi caso. Entonces, claro, es más frío. Y en diciembre, claro. Bueno. Estoy leyendo aquí nuestros comentarios, no, es que estoy escuchando. Vale, perfecto. Estoy abriendo YouTube. Ya sabes que nos puedes ver a través de YouTube, me encanta este momento de directo, vamos a ponernos cara también. A través de YouTube, del canal de directo, tú te metes de YouTube. Luego ahí te metes en Radio Marca. Vas a directo y entonces ahí ves a Dani Porro y nosotros, aparte de, por cierto, no he dicho el teléfono, aunque lo he dicho durante el programa, 91 443 6501 si quieres entrar con Dani, ¿vale? 91 443 6501. Y nos pone Jorge Santos, dice, Yanela, sube la temperatura del estudio que le tienes congelado. Pero, a ver, Jorge, ¿tú lo estás viendo congelado? Nadie vio ver según entrado o algo, porque estaba, pero vamos. Estaba así. Yo vengo con frío, hoy hace frío. Y he visto ya 5 pacientes, o sea que vengo ya activo, ¿eh? A ver, tirita. Te vas a cliar de. Vale, te vas a cliar de. Muy bien. Te consulta para otra cosa. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Ya estáis llamando para entrar en directo con Dani Porro, por cierto, nuestro osteópata y director del centro Atrio 3, que siempre decimos para prevenir lesiones, si estás en un proceso de recuperación, si tienes molestias, si no sabes lo que tienes, pero también he añadido algo muy importante. Tú ya tienes tu diagnóstico, pero muchas veces la consulta no te da para preguntar todo lo que quieres preguntar y tienes dudas, o a lo mejor pues en ese momento no se te han ocurrido y de repente estás en casa y dices, mira, me han diagnosticado esto, tengo esta lesión, pero tengo estas dudas. Bueno, pues Dani te puede ayudar, también dar respuesta teniendo Correcto.
ese diagnóstico. De hecho, a veces es incluso fácil, tienes el diagnóstico y ya es mucho más fácil ayudar. Sí. Sabes que me están preguntando últimamente mucho por la actualidad a final deportiva de oyentes que vienen a consulta y que nos escuchan, la famosa pubalgia. Pero para eso necesitamos un episodio aparte, Yane, no me da tiempo de explicártelo. O sea, hacemos programa aparte para la pubalgia. ¿Por qué? Porque no suele ser una lesión muy recurrente. Lo cuento por el caso del jugador del Barcelona, de Lamine Yamal. Que bueno, pues tiene pubalgia habitualmente, que no es una lesión muy recurrente y era muy recurrente a raíz de los años 80-90. Sí, es que antes se hablaba mucho de pubalgia. De hecho, el último que tuvo un caso durante más tiempo fue Messi. Entonces sí me gustaría hablar un poco del tema, porque a la gente como que le llama la atención, y más cuando es un jugador tan importante como él. ¿Por qué viene esto? Y más yo, que también tengo relación con jugadores de fútbol, no suele ser una lesión muy común en otro tipo de deportes, pero en el fútbol fútbol sí. Y están apareciendo últimamente más, ¿eh? Sí, porque ha habido unos años, es verdad que se escuchaba mucho lo de la pubalgia en los periodistas, es decir, en los futbolistas. Que también. Se dejó de hablar de ellos, parecía que esa lesión como que ya no había desaparecido. Se daba. Y ahora de repente otra vez volvemos más a la pubalgia. Entonces me parece bastante interesante. Te dejo esta un reflexión. tip, porque una de las cosas importantes que era por el terreno de juego. Por el tipo de terreno de juego que había. Una bomba acabas de soltar. Sí, ¿esto qué significa? Ahora tiene que venir un jardinero a hablar de ello. Pues a lo mejor sí. Que ya se habla mucho de jardines. pero que el nivel del césped tiene mucho que ver, el nivel de la preparación física, incluso a nivel, eso ya lo dejo, para que ya el próximo, y a ver, cuando hable este tío, a ver de qué habla. Incluso a nivel bacteriológico tiene que ver también. La biomecánica, una de las cosas en el mundo del fútbol, por cómo se ejerce el ejercicio, nunca mejor dicho, valga la redundancia, y luego a nivel alimenticio, por ahí entramos con un tema bacteriológico que tiene mucho que ver también con el tema de la pubalgia, ¿eh? Con la microbiota, a lo mejor. Correcto, muy bueno. A nivel intestinal, todo eso tiene muchísimo que ver. Y al final los aductores, que es donde está toda esa zona, pues acaba apareciendo inflamaciones. Entonces es importante. Ay, mira, ¿cuánto sé? Importante, controlas mogollón. Yo no sé ni para qué venimos. Porque controlas muchísimo. Estoy flipando. ¿La has dicho por decir o porque ya No, sabías? Te lo juro, al decir eso, con la alimentación he dicho, pues la microbiota, ¿no? Que ahora lo relacionamos con distintas patologías que dices, que a priori dices, pues ¿esto qué tiene que ver una cosa con la otra? Tú has dicho alimentación y yo me he ido a la microbiota. Tiene todo que ver, el famoso SIBO, bueno, todo esto ya lo hablaremos tranquilamente en un programa específico, que hablaremos sobre la pubalgia, que luego nos va a dejar un poco ese pozo de decir, ostras, pero es que si la pubalgia tiene que ver con esto, a lo mejor también un problema lumbar puedo ver con a nivel intestinal. Ya son 2 programas en uno que te he hecho, Yane, para que veas, ¿eh? Todo tiene que ver. Los que nos hemos fundamentado, yo no he hecho la carrera de nutrición, pero bueno, he hecho una parte que es fisiogenómica, que es cómo influye la nutrición en la parte muscular. Enseñado por fisioterapeutas y por nutricionistas que bueno tienen esos conocimientos y nos enseñan a los que sabemos un poquitín para que veamos que una lesión muscular no solo tiene la culpa el músculo o un golpe o la articulación. De hecho hay casos que se hablan también, que es otro programa, ya van 3 programas más. Madre mía, vamos a ver. Que el famoso ligamento cruzado anterior tiene que ver con tema del famoso SIBO. Bueno, pues tendremos que hablar de ello, claro, porque ahora nos has dejado así y si no, queremos hablar de ello. Otro cuarto programa con Leti y que nos eche una mano y nos diga, pues mira, yo como nutricionista te digo que es verdad. Y va a decir, pues sí. Pues lo preparamos también en conjunto, que eso sería también bastante interesante. Cuéntalo con ello. 3 cosas, todos los programas que nos ha dejado Dani pendientes. 91 443 6501. Enseguida saludo a Josefa, que es nuestra primera oyente de hoy. Y Jorge Santos, que nos sigue escribiendo aquí a través de YouTube, él dice que es más de calor, ¿eh? Y nos dice, fíjate, es verdad que lo recuerdo, Kaká recuerda que llegó a tener pubalgia, efectivamente. Y de hecho le operó un buen amigo mío que ha venido a esta casa, Oliver Marín, el doctor Marín, lo operó de pubalgia y lo operó porque al final venía con no solo un problema de la cabeza del fémur, sino también un poco de la forma, de la biomecánica de su manera de golpear. ¿Ves? Y de hecho no se lo operó hasta que prácticamente no se retiró del mundo del fútbol. Venía con alguna historia más que ya también la contaremos y ahora mismo me parece que, creo recordar que está corriendo maratones, ¿eh? Pues de esto tenemos que hablar especial, efectivamente, especial porque no quiero dejarte yo sin hablar de este tema. Por cierto que nos dice también que él tiene, no sé leer esto y será interesante, ¿E2 o EL? ELL. Jorge, acláramelo, ¿qué tienes? Te lo dice por ti, ¿eh? Que sería interesante que hablásemos de esto. Sí, no sé. Acláramelo, Jorge, si puedes, ¿vale? Que hay un montón de nomenclaturas. Vamos con la oyente y mientras le damos tiempo a Jorge a escribirnos. Josefa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Les felicito por el programa, que a mí me resulta muy interesante. Bueno, Josefa, muchísimas gracias. Empezamos bien, ¿eh? Hombre, claro. Muchas gracias, Josefa. ¿Desde dónde nos llamas?
Desde Ávila. Desde Ávila, estupendo, aquí cerquita, me gusta, me encanta Ávila, tengo que decirlo, me encanta Ávila. Está fenomenal. Hombre, y tanto, debo una visita a Ávila, siempre se lo digo, fíjate, es uno de los sitios muy cerquita de Madrid que tengo unas ganas de ir con mi hija tremendas, porque creo merece tanto la pena. Aprovechamos para turismo, para decir a todos los oyentes que conozcan muy bien España, pero concretamente si estáis por aquí, conocer Ávila, que lo tenéis a tiro de piedra, pasas un día estupendo, así que nada. Yo me quería ir a vivir allí, te lo digo de verdad, ¿eh? Pues está Tuve fenomenal. casa allí hace muchísimos años. No envidio a nadie. Sí. Madre mía, ¿no? Y tanto. Hay mucha gente que vive en Ávila y trabaja en Madrid, por eso. ¿eh? O sea, que imagínate hasta qué punto. Bueno, Josefa, ¿cómo podemos ayudarte? Bueno, pues mira, quería saber, he tenido fascitis plantar, tendinopatía aquilia en el mismo pie y quería, en la misma extremidad, y quería saber la opinión sobre las zapatillas barefoot, esas que tanto se oyen, y algún tipo de ejercicios para, ahora estoy bien, pero pues para evitar recaer o recaer lo menos posible. Vale, perfecto, Josefa. Además es una pregunta muy recurrente, porque de hecho yo creo que llevo 3 semanas y es el 5º o 6º paciente ya que viene con patología de fascitis plantar. Y porque tenemos a Vicente Ortega ocupado, si no le decimos que entre, porque es especialista, que tuvo fascitis plantar y la tratamos y ya creo que ya hace mucho tiempo que no la tiene. Sí es cierto, Josefa, que la fascia plantar tiene mucho que ver con el tipo de pisada, tiene que ver mucho con lo que estés haciendo, el ejercicio que estés haciendo, con el tipo de zapato que utilices, también tiene mucho que ver, con la temperatura corporal y externa, ¿vale? Es decir, cuando cambiamos ahora, por ejemplo, octubre casi ya noviembre, que venimos, aunque ya pasa hace mucho tiempo, pero venimos del verano con un zapato más abierto, más flexible, más de otra manera, y ahora nos empezaremos a meter en zapatos más cerrados, eso puede hacer que la fascia plantar esté un poquito más retraído. Error que solemos cometer normalmente también los terapeutas es tratar la fascia plantar, solo la fascia plantar, es decir, solo la planta del pie, cuando es muy importante que el talón de Aquiles y el gemelo se descargue también, porque puede venir mucho la patología de ahí, o incluso por un acortamiento del isquiotibial, el muslo por detrás, para que tú lo entiendas, e incluso peor, me puede venir por una falta de simetría en el glúteo medio, en el sacro, ¿vale? Toda la parte de la cadera, para que tú lo entiendas, ¿vale? Si eso no hay una buena simetría, a mí me da igual que la fascia plantar te hagan 600.000, 400 cosas, que no te van a ir bien. Eso lo primero, ¿vale? O sea, eso en cuanto a línea a nivel de terapia. Luego, en cuanto a línea de lo que me hablas de las barefoot. El tema de las barefoot, que para que la gente lo entienda, son zapatos un poquito más abiertos, donde se dibuja un poco la línea de la planta del pie. No es un zapato tan embutido, por decirlo de una manera, como puede ser una bota de fútbol, posiblemente. Lo que hace es que haya más separación entre los dedos, ¿vale? Incluso que el dedo pulgar, que tiende un poquito a cerrarse y poder montar un poquito de callo o un poquito de juanete, como me está pasando a mí por las botas de fútbol, separen un poquito, ¿vale? O un poquito, un muchito. ¿Vale? Pero no son esos que son como guantes que van los dedos separados. Es que están las barefoot, que son las que van como los guantes, y ya hay algunas que ya que solamente es la plantilla. Claro, que solo la plantilla. Vale. ¿Qué pasa? Que no vale para todos los pies. Quiero decir, yo que tengo un pie plano, ¿vale? Diagnosticado por un podólogo, el pie plano, a mí el sistema barefoot de apertura de los dedos completamente con un guante, como bien dice Yane, me viene muy bien porque encima tengo juanete, así que fantástico, porque me abre. Hasta ahí vamos bien. Pero como yo, repito, estoy diagnosticado por un podólogo porque cargo mucho en la planta del pie y no le meto presión teniendo un pie plano, a mí las barefoot con una zapatilla o con una suela muy plana, totalmente plana, nada de drop, es decir, nada de amortiguación, me mata. ¿Vale? Pero repito, es a mí, no significa que a todo el mundo la barefoot le va a venir fantástico, porque sí, la gran mayoría sí. Y además yo te lo digo que desde aquí tengo una marca, no voy a decir marcas, pero yo tengo unas barefoot, pero no va con los dedos totalmente abiertos, no van separados como un guante, pero sí van los dedos abiertos. Y lo que hago es las alterno, las utilizo un poquito, tiene un pelín de suela, y las utilizo un poco. ¿Por qué? Porque si yo me meto 14 horas, como me toca hoy de trabajo, con las barefoot totalmente plano, me destroza. Por eso necesito un poquito de amortiguación. Un poquito. Cuando hablamos de amortiguación, técnicamente se dice drop, ¿vale? En la parte del antepié, la parte del pie por delante y la parte de atrás, el retropié, que haya un poquito de amortiguación para compensar pues esa descompensación, vaga redundancia, que podemos tener de que no haya puente del pie, que tengamos el pie plano, que apoyemos un poquito por delante, un poquito por detrás, que metamos que el pie es un poco pronador, un poco supinador. Con lo cual, ¿a ti te han llegado a mirar si el pie es más plano o no? ¿O tienes algún estudio podológico? Sí, le tengo y me indicaron unas plantillas, pero no sé dónde las tengo porque no, en aquel momento no, yo creo que no me hacían mucho bien, no sé.
Vale, eso es que Entonces, siempre... ni sé dónde las tengo. Claro, yo siempre desde aquí aboco a... No sé por qué me voy a tener que hacer podólogo, porque defiendo mucho a los podólogos, ¿no? Pero que es cierto que cuando te echan una mano para el tema de, por ejemplo, en mi caso, para correr, me viene muy bien. Pero la plantilla necesita un tiempo de adaptación, obviamente al pie, necesita utilizarlo de vez en cuando, de continuo, pero poquito a poco, es decir, no me lo pongo ya, que no sé si me va a ir bien, pero yo me las pongo 9 horas, o 10 horas, o 15 horas, porque... Hay gente que sí se la pone al principio y le va estupendamente y ya no se las quita nunca más, y hay gente que necesita ponérselo 2 horas, luego otro poquito más. Entonces, si están hechos y seguramente tienes un estudio podológico bien hecho, te va a ayudar mucho a descargar la fascia plantar. Entonces, te animo a que, si puedes, te la vuelvas a hacer, o que a lo mejor durante un mes no estén bien las plantillas porque no se acomodan y las vuelven a repetir, no pasa nada. Pero el sistema Barefoot, si las quieres utilizar... vete probándolo. Si no tienes un pie plano principalmente, el sistema Barefoot también te puede venir bien. Lo que no... Hay también estudios que hablan de, correr. He visto a gente que corre con ese tipo de zapatillas. Bueno, eso es otro cantar y es otra película que tendríamos correr que hablar. mejor no con ese tipo de zapatillas. Yo no corro, desde luego. Yo sí que voy a la piscina y camino mucho. Vale. ¿Y caminar? Unos 10 kilómetros diarios o por lo menos. ¿Y caminar 10 kilómetros serías capaz de correr con ese sistema? Andar, perdón. No lo sé. Vale. No lo sé. Yo camino con unas zapatillas deportivas y ya está. Vale, te lo digo porque hay sistema Barefoot que son zapatillas normales. Lo que pasa es que la parte de adelante es como muy redondeada, como mucho más abierta, y es los dedos mucho más abiertos. Ahora, estéticamente lo ves y dices, madre mía, cosa más fea. Sí. Pero que al final es quitarte un poco ese rollo estético. Y eso viene fenómeno. Y viene con su amortiguación, que el sistema Barefoot no tiene por qué ser absolutamente plano, una suela que es un dedín, no. Es la apertura del antepié para que los dedos vayan abiertos y no vayan embutidos. Y los hay, por internet seguro que encuentras 50.000. O sea que eso seguro que te viene muy bien, Ya, lo que pasa que no sabes, yo me compré unas, pero no sé si realmente son muy planas. Y es verdad que a mí me dijo la de aparato locomotor que llevara un poquito de amortiguación en la parte... del talón. Por eso lo que te decía un poco, hemos coincidido con la especialista. Al final, si te dice que lleves un poquito de cuña, atrás o adelante, levanta un pelín porque a lo mejor tu pisada es un poquito deficiente, entre comillas, porque el pie es un poquito plano y entonces te vas a machacar. Y entonces te va a empezar a molestar luego el isquiotibial, la espalda, las lumbares y demás. Yo, sinceramente, Josefa, si las zapatillas que llevas te van bien, sigue con ellas. El sistema Barefoot te puede venir bien para abrir si tienes juanete, si la pisada es deficiente, y cuando tengas la fascia plantar cargada, el terapeuta, porque es que funciona. O sea, aliviar la fascia plantar con terapia manual siempre es muy buena, muy positiva. Si te planteas de nuevo lo de las plantillas, yo te diría, como te ha dicho Dani, date tiempo. Sí. Mira, y a mí me pasó como a ti, yo me hice unas plantillas, yo le di el tiempo que yo creía estimado y no me funcionaron, que fue días. Esta última vez, Dani lo sabe, yo tuve que ir al podólogo, de hecho fui a nuestra colaboradora, a Raúl Ramos, me dijo, te voy a poner unas plantillas. Tenía el tobillo, no podía ni andar, tenía una parte del tendón roto, desgarrada. Me dijiste, sí, correcto. Y me dijo, probablemente haya que operar o a lo mejor infiltrar y tal, bueno, había que hacerlo, ¿no? Y entonces yo lo fui alargando y dije, primero me hago las plantillas. Esta vez decidí darle tiempo. Con decirte que no me tengo que operar, que lo tengo súper soldado, de maravilla, y eso sí, ahora sin plantillas soy incapaz. O sea, fue níquel, no te lo puedes imaginar. Yo la consulta podológica, como dicen un par de compañeros míos podólogos, dice... Yo lo que haría es no siempre utilizar la misma zapatilla, no siempre estar con plantillas, no siempre estar con el mismo zapato. Claro, tampoco tenemos que tener el baúl de la Piquer, ¿no? Con 50 zapatillas. Yo utilizo varias zapatillas y cuando estoy en consulta utilizo una marca como de Zucos, por llamarlo de alguna manera. Incluso me va a haber muchos clientes que vienen a la consulta y dicen, este personaje, porque estoy descalzo. Y dirás, pero si me acabo de decir con el pie plano no vaya descalzo. Ya, pero es que a mí me viene bien de vez en cuando estar descalzo. Entonces, lo que hago es alternar muchísimas cosas. O sea, alternar todas esas opciones. Y en casa no ando descalzo. No. Y en verano, por ejemplo, no llevo chanclas porque no voy bien. Entonces, pues bueno, pues por lo menos alternar y no bloquear al pie a una misma superficie siempre igual. Y ya está. Irla trabajando. Y trabajando. Pues nada, Josefa, date ese tiempo y cualquier cosa, cualquier duda, tú ya sabes, siempre os digo lo mismo, nos vuelves a llamar sin problema. Sí, yo mandé un correo y le mandé hace 15 días y como no he oído la respuesta, no sé si a lo mejor lo dio cuando yo no estaba. No, porque tengo que decir, muy bien que me lo digas y además que me lo digas en antena. Te lo agradezco un montón. No, porque te voy a contar una cosa. Se me ha pasado 100%, seguro, y luego que es que al final recibimos
tantísimos correos electrónicos que siempre digo lo mismo, si alguna vez, alguno de los que estáis escuchando a Josefa ahora mismo, oye, pues yo también le he escrito y no me ha respondido, es que si me han podido pasar, respondo todos los que puedo, aproximadamente en una semana están respondidos. Si no te he respondido es porque se me ha pasado, ahora te voy a buscar y te voy a contestar también por aquí, y me da mucha rabia, hombre, pero me viene muy bien que lo digas y así a los oyentes. Oye, pues yo le escribí, pues le voy a volver a escribir. Vuelve a escribir, dímelo, que de verdad. Me parece muy interesante su programa, de verdad. Pues no sabes cómo te lo agradezco, Josefa. A mí me hace mucha ilusión que me digáis estas cosas, la verdad. No, es que es así. Pues muchísimas gracias. De verdad que maneras, ¿vale? Aquí estamos para lo que necesites. Un abrazo muy fuerte, gracias. Josefa. Adiós, igualmente, adiós. Gracias. Hasta luego. Qué bonito, cuando te dicen así. Sí, porque aparte, si es que al final este programa es lo que digo yo, no es al uso, ni se presenta ni se hace al uso. Porque yo también soy una paciente más, porque todos intentamos hacerlo con ese cariño, comprendiendo al paciente y aprendiendo todos de la mano. Totalmente. Siempre le digo a los médicos cuando vienen, a todos nuestros colaboradores, a veces las preguntas a vosotros como especialistas os pueden parecer muy obvias, pero a nosotros como pacientes no. Entonces este programa es absolutamente para todos, con lo cual... A todos los públicos. Como ha dicho Josefa, pues si le vale, si le gusta y los oyentes ese cariño que nos transmiten y que les llega, para nosotros... Y siempre es un ejemplo, además. Ya está. Ella sale con ese caso y seguramente a otras tantas personas le va a ayudar porque se reflejan. Sí, por eso siempre agradecemos tanto vuestras llamadas, porque siempre hay alguien que en ese momento no puede llamar, pero sí escuchar, o a lo mejor le da vergüenza, que también puede pasar. No tengáis vergüenza, pero que es normal. Bueno, pues oye, estas llamadas seguro que van a orientar y ayudar a muchas personas. Totalmente. No nos da tiempo a otra llamada. Bueno, los que... claro, ¿sabes lo que pasa? Tienes que llamar desde el principio, siempre lo digo, porque luego va terminando el programa y empiezan a acumularse llamadas. Pero bueno, en breve volvemos a tener aquí a Dani Porro. Lo que nos decía Jorge es enfermedad inflamatoria intestinal. Anda que parezco tonta, como no lo entendí. Pues ahí hay... Enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es un programa largo, ¿eh? Largo, y que también podemos hacer con Leticia. Con Leticia. Ese día lo podemos dividir en dos para hablar de los dos temas. Perfecto, sí, pues además eso cada vez está surgiendo más a raíz de equipos de fútbol y bueno, pues es que hay mucha patología intestinal, ¿eh? El intestino es dicen que el estómago es el segundo cerebro y el intestino será el tercero o el cuarto Mira o el primero. Boti, ¿eh? Sí, o sea, es muy importante. El tema intestinal, hay mucha gente fastidiada, ¿eh? Y a nivel muscular es súper importante desintoxicarlo de vez en cuando. Nos guardamos los temas, vosotros apuntadlos y si no, tirón de orejas a Dani, como no se acuerde, porque nos ha prometido muchos temas que vamos a tener aquí en Cuídate. Me tengo que poner el programa y se me va a olvidar. Nos lo ponemos, pero bueno, que lo apuntamos rapidito y vamos a hacer esos especiales con todos vosotros. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti, Yana, como siempre. Te podemos ver en Atrio 3, así que ya sabes, tú lo googleas y es que te aparece Atrio 3. Pues voy a llamar a Dani, porque como te lo va a coger muchas veces, Dani. Sí, casi siempre. Si no, pues te lo coge también el equipo de la clínica, pero vamos, que Dani lo vas a ver allí. Y así charláis un poco de fútbol, porque Dani es súper futbolero y está en breve de cumpleaños, el día 3. Ah, qué lista, tío. Que no está, claro, bueno. me lo recordaste, también tengo que decir. Pero nunca me ha llamado Arena, Vicente. También. Vicente siempre me felicita, pero tirón nunca me hace la llamada. A Vicente. Tirón de orejas a Vicente. Sí, hombre. Pero te tiene ahí en su agenda fijo, no se le escapa a nadie. Eso siempre, no se le escapa a nadie. Se acuerda más que mi madre casi. Entonces, te llevamos en el corazón, el próximo día que estés. Muchas gracias. Te cantamos cumpleaños feliz. Muchas gracias. Y te vemos en Atrio 3. Gracias, Dani. A ti como siempre. Y a vosotros, gracias por estar ahí al otro lado. Que sepáis que mañana tenemos a debate con Leti y con Mar, así que no os perdáis el programa de mañana. Hablamos de cambio de hora hasta las 3 de mañana. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.